Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes, querida gente que nos acompaña siempre en la hora samaritana por la 100.9 FM del Norte. Estamos con Sergio nuevamente, yo soy Adrián, haciendo la hora samaritana. ¿Qué tal? Buenos días a todos, buenos días Adrián, buenos días a toda la gente que nos escucha. Espero que sean muchos, siempre uno detrás del micrófono no sabe cuántos los escuchan, ¿no? Y bueno, Dios quiera que sean muchos, ¿no? Para que nuestra evangelización, aunque sea un poquito dura, pero creo que es el camino correcto, sea efectiva, ¿no? Y más en estos días, Adrián, que estamos transitando la Cuaresma, ¿no? Sí, ya hablamos de Cuaresma, sí. Bastante con el padre Jorge, estaba por decir Federico, pero Federico es el hermano, con el padre Jorge Benchaki, que nos aclaró muy bien el tema del ayuno y de los sacrificios que habíamos hablado, las penitencias. Creo que lo que no hablamos este año fue de las cenizas, qué significaban del miércoles de ceniza. No empezamos. No. Que uno empieza la Cuaresma con el signo de la ceniza, que era un signo muy antiguo, que para la penitencia los judíos se tiraban ceniza en la cabeza, porque era significado de que polvo somos, de polvo volvemos, o sea que no somos nada, que reconocemos que no somos nada y que somos pecadores. Entonces era un acto de penitencia, de arrepentimiento de sus pecados. Entonces bueno, eso es para el comienzo de la Cuaresma. Pero bueno, ahora toda la Cuaresma es, digamos, lo mismo en cuanto a las acciones que nosotros tenemos que hacer, como dijimos la vez pasada, que tenemos que hacerlo durante todo el año, pero van cambiando las lecturas. O sea, nosotros vamos viendo cómo se va acercando Jesús a la Pascua, o sea, como va subiendo a Jerusalén y las distintas cosas. Y la última semana de Pascua, que lo vamos a dejar también para más adelante, es donde pasan las cosas más importantes, que es la semana la última semana de Cuaresma, claro, donde hay un montón de sucesos importantes desde la entrada de Jesús en Jerusalén en el borriquillo hasta la crucifixión y resurrección. Justo que estábamos leyendo las lecturas del día, estaba leyendo y veía los salmos y cuán poco incatólico el salmo, ¿no es cierto? Uno sabe que están los salmos entre la primera lectura y la segunda, o el evangelio, pero el católico no es de leer salmos, de darle mucha importancia a los salmos, y si realmente son lecturas de mucha profundidad, muy lindas. Sabemos que los salmos en general se dicen que son escritos por David, pero los 73 primeros son de David. Después vienen salmos de Asaf, ahora lo voy a buscar bien, pero no me acuerdo bien el nombre. Y después vienen otros que por ahí no tienen una auditoría, inclusive dicen que hay algunos que no autoría. Algunos dicen que son salmos de Moisés y hay salmos que no se dan. Los primeros 73 son de David, pero se los nombra todos como salmos de David. Y son 150 salmos, que de ahí viene el salterio y después viene el rosario reemplazando los 150 minutos. Qué lindo lo que vos dijiste, porque es cierto, ¿no? La gente sabe que hay 3 lecturas, pero la lectura, las 3 son de igual importancia, ¿no? Pero la del medio es como que nosotros la tenemos como no tan importante. Y hay que tener en cuenta que los salmos son está escrito en un idioma, digamos, una forma literaria poética, pero son todos alabanzas a Dios, son todas alabanzas que hacían los distintos autores que vos mencionaste recién, para reforzar ese lazo que tenían con Dios, ¿no? Para que el pueblo de Israel no olvidase desde que se le presentó Dios a Abraham hasta el fin de los tiempos, porque los salmos no tienen época, y hay salmos que son realmente reavivan la fe, son vivificantes. Sí, yo creo que nosotros tenemos, viste que saltó el tema de los salmos, en realidad es para hacer un programa entero, pero bueno, si se da, hablamos hasta donde nos dé el tiempo, pero es un tema muy interesante el de los salmos, porque como decía San Agustín, el que canta reza 2 veces. Entonces, por eso los cantos en la Iglesia Católica son cantos muy representativos, muy
muy profundo, muy conmemorativo, recordatorio de algo. No tiene que ser cantos alegres, como la gente confunde muchas veces que una iglesia es divertida porque los cantos son alegres, y ese no es el motivo del canto. El canto acompaña a la celebración litúrgica, pero nunca puede sobrepasar en importancia ni en categoría en cuanto a categoría litúrgica de la misa, ni de las celebraciones litúrgicas. Entonces, por eso hay que tener en cuenta también, o sea, ¿por qué empiezo a hablar de canto? Porque vos fíjate, el Salmo 33, que es el de este domingo, dice: gustad y ved qué bueno es el Señor. Está transformado en música, se canta. Yo canto feo. Sí. O como dice el padre Luis Toro, canto lindo pero se escucha feo. Pero dice: bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. A pesar que canto en la iglesia, cuando no hay cantante, canto feo. Pasa desapercibido. Sí. Entonces, los salmos cantados, como vos decías, son muy buenos, y los judíos lo usaban cuando iban caminando, cuando iban en esas largas peregrinaciones hacia Jerusalén, sobre todo en la Pascua, donde todo el pueblo judío iba al templo de Jerusalén. Entonces hacían largas caminatas de días o semanas y iban cantando los salmos, y sus oraciones eran los salmos. Claro. Tenemos que ubicarnos en la época también, ¿no es cierto? Siempre las canciones, las formas de orar, una forma de orar también, de rezar a Dios, de rezar más que de orar, eran mucho más formales, ¿no es cierto? Por el tipo de música que existía en ese momento y por el tipo de respeto, obviamente, que merece la figura sagrada de Dios, ¿eh? Siempre, fíjate, los cantos gregorianos que durante la Edad Media prevalecieron, no creo que hayan sido muy distintos de los cantos que podrían haberse hecho en la época de Israel, de la constitución de Israel, desde la formación del pueblo de Israel. Hoy sí lo vemos un poco más jocoso, lo vemos. Yo no estoy en contra de la música ni nada, pero siempre y cuando sea respetuosa, sea desde el alma, ¿no? Y sin duda que San Agustín lo veía con esos ojos y lo sentía con esos oídos de esa época, ¿no es cierto? Con ese tipo de música muy sacra, porque esa es la terminología, muy sacra, era muy formal, muy especial. Y o sea, seria también. Claro, hoy se desvirtuó. Claro, a ese tipo de música se refería. Pero bueno, siempre que se haga con respeto, yo pienso que podemos cantar. Lo que no podemos, y estoy totalmente de acuerdo con vos, hacer en las misas, a veces en algunas misas de sanación, hacer mucha música, porque mucha alegría, porque Dios es alegría también, pero también no tenemos que olvidar que Dios es sacrificio. Dios es el camino del sacrificio, y eso es lo más importante. Por supuesto que Dios nos da alegría, Dios tenemos que retribuirle con alegría, con buen canto, pero moderadamente. Pero tenemos que entender, para llegar a Dios, no te digo que tenemos que ser parcos ni tenemos que ser aburridos, sino tenemos que ser muy respetuosos y muy formales, ¿viste? ¿No? Muy sacros en ese sentido. Es lo que hablábamos la vez pasada, que en la Pascua antes no se permitían escuchar la radio, solo cánticos gregorianos, sacros, perdón, sí. Y películas tampoco. Hoy por hoy eso se perdió. ¿Y por qué se perdió? ¿Porque evolucionó el hombre? No. Yo no tengo tres brazos ni dos cabezas, yo no evolucioné. Como también el catolicismo no cree en la teoría de Darwin de la evolución del mono, porque si no tendríamos que seguir evolucionando nosotros. Yo hoy tendría que ser un superhumano, o el mono que está en el circo, un día es mono, el otro día es un homo sapiens y a la semana es un humano. Claro, exactamente. O sea, ¿por qué paró de evolucionar? Ahí está. Es un tema que lo leí el otro día y me gustó para aclararlo. Pero el tema es que nosotros, eso que dicen la gente evolucionó, no, la sociedad evolucionó. Podemos llamar que la sociedad evolucionó en algunos temas, para bien o para mal, porque la evolución nunca es siempre para bien. Yo considero que evolucionó para mal. Si a mí me dicen qué nos diferencia a nosotros de mis abuelos, como humanos nada,
Entonces, ¿por qué ellos eran respetuosos con la Cuaresma y por qué nosotros no lo somos? Claro, fíjate vos que uno de estos ritos no, sí, pero vamos a decirlo, ritos no es la palabra exacta, pero una de estas formas, digamos, que es la Cuaresma, que data del siglo IV. O sea, la Cuaresma se festeja desde el siglo IV, la Cuaresma cristiana, ¿no? Después de Cristo. Antes había, sí. Claro. Porque también se preparaban para Pascua, digamos, para la liberación, para revivir esa liberación del pueblo de Dios de manos de los egipcios. Pero data de muchísimos años. Y los cambios, fíjate vos, que empiezan a partir del siglo XIX. O sea, estamos hablando de casi 1900 años después, donde recién empieza a cambiar con todo este fenómeno, barullo de la tecnología, de la televisión, de la música que también evolucionó mucho. No es que yo esté en contra de eso, ¿no? Sino simplemente de cómo incorporamos o cómo adecuamos la música a través del Ministerio de la Música, por supuesto, a nuestra religión católica. Sí. Me parece muy linda la música que uno va a las misas y las escucha, me encanta. Me encanta también escuchar en este tiempo de Cuaresma, cuando los sacerdotes también cantan los salmos, ¿no? En algunas iglesias. Ya no es una persona común, que no está ordenada, ni siquiera el diácono, que tampoco obviamente está ordenado, pero ya no es una persona que lee el salmo, sino que es el sacerdote normalmente el que va a cantarlo en ese estilo latino, antiguo, claro, muy lindo. Sí, o sea, sí. Lo que quiero decir es que dentro de lo que cambió mucho en la iglesia, la Cuaresma es uno de los ritos o formas que menos ha cambiado. Y eso es muy lindo, salvo lo que hablábamos la otra vez en el programa con el Padre Jorge, que el ayuno cambió, ahora ya casi no se ayuna, bueno, ya estamos más de pachanga ya mucho antes, en vez de utilizarlo como un tiempo de reflexión a esta época de Cuaresma, que es el sentido real que tiene. Claro, por eso digo, y por supuesto ahora en Cuaresma, por ejemplo, no se canta Gloria, porque estamos en un momento que estamos transcurriendo y yendo hacia la crucifixión de Jesús. O sea, hay toda una liturgia que hay que entenderla, porque mucha gente por ahí o critica o dice esto o aquello sin conocer, y la misa no es un acto automático, monótono, tiene todo su significado. De todo el sacrificio, desde el nacimiento, redención, muerte y resurrección de Jesús, pasa todo en la misa. Ya lo hablamos cuando hablamos de misa. Pero entonces los salmos deberían ser cantados, y cuando son cantados son muy lindos, pero no es cantar, se los vive mejor. Sí, y hay gente que lo sabe cantar, entonces es lindo, y debería saber cantarlo el pueblo también, pero bueno, el pueblo en general no lo sabe cantar, entonces lo recita, pero en realidad el salmo debe ser cantado, porque vos fíjate, si vos lees los salmos, dicen Salmo de David para el maestro de coro, con cítara, con flauta, o sea, hasta te especifica claro. El instrumento con que debe ser cantado. Y los salmos, por ejemplo, más allá de la música que uno lo puede cantar y alegrar, también tienen sus significados. Uh-huh. O sea, hay salmos para diferentes ocasiones, tanto de la vida litúrgica como de nuestra vida. Por ejemplo, decimos el Salmo número 5 es la oración de la mañana para obtener la ayuda del Señor. El 18, himno a Dios Creador. El 23, el Señor entra en o sea, cada salmo tiene es específico para una situación determinada de nuestra vida. O sea, qué lindo sería que nosotros sepamos en cada situación. Hay salmo para el enfermo, salmo para la curación, cuando te curaste, de agradecimiento, salmo de angustia, de alegría, de ayuda. Hay muchas cosas que los católicos no sabemos. Así como estamos hablando de salmos, tampoco sabemos, pero voy y vengo nomás. Sí. Me voy salmos y vengo. Tampoco, que es muy lindo para aprender, que se lo atribuye también al rey Salomón, que era el rey de la sabiduría, ¿no? Que ha sido escrito por él. Y tiene cosas tan hermosas para aprender, y sobre todo para este tiempo pascual. Para las personas comunes, para los gobernantes, para los enfermos, nos enseña por qué a veces muere un chiquito y por qué parte temprano.
tantas cosas hermosas que es muy lindo leerlo junto con los salmos para entender este tiempo pascual, para reflexionar, ¿no? Nos va a ayudar a entender muchísimas cosas y tenemos que leer después el libro de sabiduría. Sí. Bueno, lo que decía el padre Luis Toro, que los protestantes sacaron el libro de la sabiduría de la Biblia. Entonces decía, se quedaron sin sabiduría. Pero sí, es muy interesante. Habla mucho, lo que yo leí, digamos, también te habla mucho el Espíritu Santo, que es el que te da la sabiduría. Claro. Sí, y vos sabés que, por ejemplo, los primeros capítulos son buenísimos. Me acuerdo el número 2 de sabiduría. Es hermoso. Sí, yo creo que no hay nada en la Biblia que te dé más. No. O sea, todo nos aporta. O sea, si yo te digo, por ejemplo, Judith, sí, te da una enseñanza, Judith, también, con respecto a cómo utilizar la belleza, porque Judith era una mujer muy linda, pero utilizó esa belleza para seducir al rey, para liberar a su pueblo. Y así todo, Job y un montón de... son libros hermosos para leer. Claro, y sin embargo nosotros... nos parece como que la Biblia lo único que es el Nuevo Testamento. Claro. Debe ser que para el católico nos asusta ver la Biblia tan grande y leemos Génesis, leemos un poco la vida de Abraham y ya pasamos al Nuevo Testamento, ¿no? Pero siempre decimos, no lo decimos nosotros, lo dice la Iglesia, para entender el Nuevo Testamento hay que leer el Viejo, y para complementar el Viejo Testamento tenemos que saber del Nuevo. O sea, son libros que se complementan también, bien amalgamados, ¿no? Y bien unidos. Hay que leerlo todo. Bueno, sí, ya que tenemos una vida entera para leer. Sí, vamos a un temita musical porque ya nos fuimos 17 minutos y después seguimos charlando en el segundo bloque porque tenía algo para decirte, pero le voy a dejar a la gente con la intriga hasta la vuelta. Vamos al temita musical. Estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Bueno, fue largo el primer bloque, ya entramos en el segundo, pero son tantas las cosas que hay que hablar que uno parece que no puede parar, ¿no es cierto? Fíjate que vamos dejando pequeñas dudas a veces cuando vamos hablando y contestamos, ¿no? Por ejemplo, vos dijiste, yo sé que dejaste con la incógnita a la gente en el módulo anterior, digamos. Ahora la vas a contestar, pero te voy a decir una cosita que quedó en el tintero, que era la simbología nuestra actual del miércoles de ceniza, que no es solo para nosotros, sino también el rito anglicano, algunos protestantes, dentro de ellos la iglesia luterana, metodista, la presbiteriana y algunas bautistas, también se celebra este miércoles de ceniza, ¿no? Puede cambiar los días, pero digamos la cantidad de días, pero el miércoles está adoptado por la Iglesia Católica y es un simbolismo, ¿no es cierto?, que se relaciona con el hecho de esto lo voy a leer porque es muy lindo, de Así Prensa. Se relaciona con el hecho de ser el residuo frío y pulverulento de la combustión luego que persiste luego de la extinción del fuego. O sea, como que la nosotros, ceniza. Claro, la ceniza. Nosotros volvemos a renacer. La ceniza, ¿qué significa? Significa la muerte, ¿no es cierto? La conciencia de la nada, como dice nuestro catecismo, y la vanidad de las cosas, la nulidad de las criaturas frente a su creador, el arrepentimiento y la penitencia, ¿no es cierto? Por ahí, entonces nosotros, como vos dijiste, del polvo nacemos y al polvo volvemos, lo dijo Jesús. Entonces nosotros, cuando nos imponen ese óleo que se hace con
con las cenizas que se mezcla el óleo santo con las cenizas de las palmas que se quemaron del año anterior, algunas, nos simboliza de algún modo un renacimiento nuestro, ¿no? Un renacimiento. Nos recuerda que somos ceniza y que volvemos a renacer también. Y por eso da comienzo al tiempo de Cuaresma. O sea, morimos, muere el hombre viejo, morimos y volvemos a renacer otra vez en Dios a través del acto salvífico que es la muerte de nuestro Señor. Bueno, ahora pasamos a tu incógnita, porque hasta yo me quedé pensando. Me olvidé. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? No, porque ibas a hablar de una incógnita, lo dejo con la incógnita para el siguiente bloque. Y bueno, y yo te salí con la miércoles ceniza, porque veníamos hablando del tiempo de Cuaresma, que era. No importa, mientras vos lo pensás. No, estaba por entre otras cosas que iba a decir es que los salmos, digamos, no son tan cortos como leemos nosotros en la misa. En la misa están sí. Cortados, digamos. Sí. O sea, si no son bastante largos. Te iba a decir que sí, que la Biblia uno no la lee, y por ejemplo hay que aprovechar. El padre Fray Nelson Medina tiene en YouTube la Biblia leída en 365 días, día a día. O sea que si uno tiene la constancia de escuchar los audios día por día, que son de 15 a 20 minutos, algunos más, otros menos, aunque sea para acostarte, en un año lees completamente la Biblia. Te la leen. Fíjate vos hasta dónde va la tecnología y también la forma, la gracia de la evangelización de los sacerdotes, como hay mucha gente también que lo hace, que ya nos están leyendo la Biblia, o sea, nos están sacando el peso encima porque hasta nos cuesta leer, ¿no? Entramos dentro del vicio de la haraganería, si se quiere. Qué lindo, ¿no? Qué lindo dato, ¿no? Así como tenemos lecturas del Evangelio diarias, tenemos la lectura de la Biblia, y también hay lectura, quiero agregarle a eso, hay lecturas de los libros de los santos y los libros de revelaciones de Santa, etcétera, etcétera. Si queremos encontrar cosas lindas, la podemos encontrar. Me gusta el dato de la Biblia, ¿no? Me gusta porque después del rezo uno puede, en vez de leer, puede ponerse los auriculares y escuchar 20-25 minutitos de la palabra de Dios. Sí, es menos agotador que leer, porque la lectura te cansa. En cambio, uno cuando va escuchando cierra los ojos y hasta puedes ir imaginando. Lo interpreta mejor. Sí, es diferente. Aparte, el padre Medina te lo lee de una manera espectacular, como si estuvieras viviendo la historia. Y te va cambiando el tono de acuerdo a la situación que está leyendo. O sea, es un entendido en el tema. Claro. Y después otra cosa que tenemos que saber de los salmos es que por ahí, a partir del salmo número 11, vamos viendo que hay dos numeraciones. Mucha gente dice 11. Y es porque primitivamente, sobre todo en el Antiguo Testamento, había dos Biblias. Una Biblia que usaban los judíos, que era, para que no me quiero equivocar, el texto masorético, que estaba escrito en hebreo y en arameo. Y después de los años 70... la Septuaginta, o de los 70, que hace referencia a los 70 sabios que en realidad la escribieron o la tradujeron, los textos sagrados, pero eran 72, y fueron de los originales hebreo y arameo al griego. Claro. Que lo tradujeron al griego un par de siglos antes de Cristo en Alejandría, que esa es la Biblia de Alejandría, que me parece que es la que usaba Jesús. Entonces, bueno, evidentemente la Septuaginta sale después, que es la que usaba San Agustín. Claro. Es la que usaba porque él leía textos griegos. Y exactamente, son los más utilizados. Entonces, el asunto de la doble numeración es que en cada una de las versiones la numeración de los salmos a partir del 9 cambia, porque en la Septuaginta los salmos 9 y 10, según la numeración hebrea, forman uno solo. Entonces ahí en 9 y 10 se unieron, por lo que a partir del 11 los siguientes salmos tienen un número menos que en la Biblia hebrea. Claro. Entonces el salmo 11, el texto masorético, es el 10 en la Septuaginta. Claro. O sea que vendría a ser una menos siempre en la Biblia que nosotros habitualmente vamos leyendo. Claro. Pero bueno, era para aclarar, porque me pareció importante. Pero después habla de San Jerónimo, que era un santo muy importante en cuanto al bíblico, digamos, un doctor de la iglesia y santo. Traduce la Biblia al latín.
y hace uso de la numeración de los salmos según se encuentra en la versión en griego. O sea, la Septuaginta. Qué lindo es, claro, qué lindo es hablar después de la Biblia y cómo, por qué nosotros usamos una Biblia y por qué los hermanos evangélicos utilizan otra, la famosa Biblia del oso, o la Biblia Reina Valera. Sí. Bueno, la nuestra, que es traducida por San Jerónimo, es la Vulgata. Claro, que es la primera, sí, y la que más habitualmente se usa. Sí, pues la previa a la Septuaginta. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Pero es interesante saber, porque vamos a entender ahí por qué se pierden los son 8 libros que se pierden, que no tiene la Reina Valera, que nosotros la tenemos, y por eso los hermanos no creen en los santos, no creen en la inmensidad de la Virgen, o por qué nosotros agradecemos tanto a la Virgen. Y eso es para hacer un programa entero, sí, no para hacer apologética ofensiva, sino simplemente para que entiendan, y para que si algún evangelista evangélico escucha, pueda entender también un poquito de dónde sale su Biblia, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, el tema de la... Te digo más, en la Biblia de los evangélicos, ellos agarran digamos, una versión de la Biblia antigua que se celebró después de la muerte de Jamnia. Busquen concilio de Jamnia y van a encontrar que es un concilio de fariseos. Obviamente es una Biblia donde hasta Jesús es tratado como un bastardo. Es muy interesante saber eso, porque a partir de ahí nosotros sabemos dónde estamos parados, ¿no es cierto? Tal vez la parte anterior sea, el Antiguo Testamento sea parecido, pero ahí se sacan esos 8 libros que son los, no me está saliendo en este momento, tienen los deuterocanónicos, sí. Digamos, eso no tienen las otras religiones, nosotros sí, por eso nosotros tenemos a Job, nosotros tenemos, bueno, hay un montón de libros, los 8 últimos, tenemos sabiduría. Bueno, pero eso es para otro programa. Pero en general las Biblias todas tienen los salmos, que son... Mirá lo que dice el Apocalipsis 22:18 con respecto a la Biblia y a la manipulación de la Biblia. Yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro: si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa escrita en este libro. Que me parece que ellos, no sé si tienen o no tienen Apocalipsis, ahora me voy a... No sí, tiene Apocalipsis, pero... No sabría decirte, pero hay cosas... que lo quitaron, y ahí mismo lo dice. Uh-huh. Y ellos quitaron todos estos libros que vos me estás contando, que vos estás diciendo. Deuterocanónico se llama, sí. Bueno, y algunos otros textos, como algunos textos de Santiago, así textos... ¿Sabes lo que pasa? Que ahí viene, justamente por eso te contaba lo del concilio de Jamnia. Lutero, él hace una traducción directa, ya no agarra el texto griego, sino que agarra el texto en arameo, uh-huh. Y él hace una traducción directa al alemán, y entonces hace otra interpretación. A partir de ahí, sus seguidores, que se llamaba Isidro Valera o Nicasio, no me acuerdo cómo era el nombre, pero bueno, por eso se llama Reina Valera. Son dos ex católicos, seguidores de Lutero y Calvino, que reescriben, reinterpretan la Biblia a partir de los textos que hace Martín Lutero, esa reinterpretación directa al alemán. Claro, al alemán. O sea, al reinterpretar, se reinterpretó mal la Biblia. Por eso ellos no salen de la Biblia, no pueden interpretarla. Por eso le aconsejo, también está después en Deuteronomio 4:2, también habla Dios mismo sobre esto de manipular la Biblia, si quieren buscar Deuteronomio 4:2. Claro. Y en Mateo 22:18 le dice Jesús claramente que él no vino a modificarla, 5:18,
5:17 él dice que no vino a modificar, sino a darle cumplimiento. Por supuesto. Pero es lo que vos decís, por eso yo le aconsejo, siempre aconsejamos no leer leer la Biblia sola para saber de qué habla, para conocer la gente que participa, para conocer algunas cosas que están claras, pero después no tratar de interpretar cosas que uno desconoce, porque para eso está la Iglesia Católica, que es la depositaria de la fe, la guardiana de la fe y de la doctrina, y que con el Espíritu Santo interpreta las Escrituras, y así fue siempre, y los primeros padres de la Iglesia fueron muy sabios en cuanto a su interpretación. Entonces, si uno tiene alguna duda, poner qué pensaba San Agustín de tal frase, qué pensaba San Jerónimo, qué pensaba San Ireneo, qué pensaba San Pío, claro, que son personas que se han dedicado a estudiar a fondo y que estaban guiadas por el Espíritu Santo. Más que nada uno puede recurrir primero a su sacerdote de confianza o a algún obispo, alguien, pero si no, ir a los padres de la iglesia. Pero hoy, gracias a Dios, tenemos hay muchas ediciones de la Biblia, ¿no? Pero son todas, digamos, la aceptada por la Iglesia Católica, ¿no? Pero todas tienen su interpretación abajo. O sea, cuando nosotros tenemos un llamadito ahí en algún texto que no entendemos, o que la Iglesia nos advierte de ver cómo se interpreta, tenemos que ir inmediatamente hacia abajo, leer, porque es muy aclarativo. O sea, nos ubican en la época, en el tiempo, de algunos términos o de alguna forma de decir las cosas. Yo estoy abriendo en este momento Mateo 5, por ejemplo, y más de la mitad de mi Biblia son aclaraciones, son interpretaciones que justamente que se basa en la interpretación católica, en la tradición católica, y nos arrojan luz a cosas que nosotros la leemos de una manera y realmente parece que no es así. Y estoy hablando del Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento, yo siempre les digo, hace varios años, que empiecen por leer el Nuevo Testamento, porque es muy motivador, es muy lindo leer la vida de Jesús, y sobre todo para entenderla en esta época de Cuaresma y ver por qué muere y cómo habla, qué es lo que quiere decir. A veces habla en forma muy oscura, muy cerrada. Hoy nosotros tenemos la suerte de que tenemos la interpretación de los grandes santos, ¿no? De los grandes maestros de la Iglesia Católica, los doctores de la Iglesia que decimos, que entre esos doctores hay muchas mujeres, ¿no es cierto? Santa Teresa, por ejemplo, es doctora de la Iglesia. Entonces tenemos esa suerte. Antes no se podía y no estaba al alcance de todos tener una Biblia con la interpretación. Pero bueno, como vos decís, siempre está la guía de algún sacerdote o de alguna persona que sea, digamos, que le guste leer, que sea abocado a la lectura bíblica. No te digo un teólogo, pero alguna persona que sepa interpretar, o que vaya mucho a misa, porque también en la misa se aclaran dudas. Hoy la iglesia está más proclive, antes era un poquito más cerrada con el culto latino, ¿no? Uh-huh. Hoy está más proclive a enseñar, a explicar lo que Jesús quería decir, y eso es algo que tenemos una suerte inmensa y tenemos que aprovechar, ¿no? La Biblia esa en vivo que sentimos de los sacerdotes, aplicada encima a nuestra época, a nuestros problemas. Se nos fue el tema. Sí, vamos a un temita musical y después hacemos otro bloquecito, Sergio, si la gente hace otro matecito. Nos vemos hasta el próximo bloque. Subiéndose al árbol, Zaqueo a Jesús quiso ver, bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos para subir a
bueno, ya en este tercer, ya lo dijimos la vez pasada, lo dijimos hace varios años, pero bueno, es interesante hacer hincapié en los colores representativos, ¿no es cierto? Sí, porque las velas también. Claro, porque los colores que se ponen en las estolas que usan los sacerdotes es muy representativo del tiempo litúrgico que se está viviendo. El morado, que es el tiempo litúrgico actual, simboliza, es el color elegido por el luto, ¿no es cierto? Por el luto que va a venir, ¿no es cierto? Que va a venir después. Es un color penitencial también, ¿no? Antes en algún momento se usó negro, pero después que se dejó usar. Sí, claro, se cambió por morado. Obviamente que después lo van a cambiar a verde, ya va a significar la esperanza, y así hasta pasada la Pascua. O sea, no, en la Iglesia Católica está todo muy bien desde añares, desde hace milenios que se utiliza, y está todo muy bien simbolizado y muy bien pensado. O sea, no es que el sacerdote usa el color que desee, ¿no? Todos los usan en la Iglesia Católica, también en la Ortodoxa, usan los colores correspondientes al tiempo que se está viviendo. Sí, aparte por ahí dicen la vestimenta, que viste que mucha gente se queja de los ornamentos, de la pomposidad de algunas vestiduras, pero no se olviden que esas vestiduras vienen representando las mismas vestiduras que Dios le hizo hacer a Moisés en Éxodo para que lo use el sacerdote Aarón. Entonces Dios hizo hacerle, y si no pueden ir al libro de Éxodo y ver cómo Dios hizo construir toda la morada del encuentro, el arca del encuentro y toda la vestidura del sacerdote con oro, piedras, lino fino, y con lo mejor, porque representa a un sacerdote que es el que tenía, el que hacía los sacrificios y estaba delante entre Dios y la gente. Entonces, ¿qué más importante? Ahora, que la gente le dé valor material es otra cosa, pero las cosas lindas del mundo, qué mejor que pertenezcan a Dios, o que sean representativas de Dios, o para adorar a Dios, igual que las iglesias, claro, que se quejan, o el Vaticano que tiene oro. ¿Pero quién le dio valor al oro? Las personas que se matan por el oro. Pero el oro es importante para Dios por la pureza que representa, porque es muy puro. Es un metal inalterable y que como siempre dice en toda la escritura, se forja el oro, o sea, hay que martillarlo para también, o para sacarle las impurezas. No me acuerdo muy bien específicamente cómo es ahora, pero pero es uno o calentarlo, como hablaste, claro, de calentar para que salgan las impurezas. Entonces muchos ejemplos se hacen para purificarlo. Entonces se hacen muchas comparaciones. Un material incorruptible, ¿no? Con la conversión, digamos, nosotros tenemos que ser como el oro, brillar como el oro. Claro, pero a ver una cosita, vos tocaste un tema importante. A Dios siempre tenemos que darle, cuando nosotros hacemos un regalo a nuestro Padre, porque es el Día del Padre, tratamos de regalarle lo mejor que podemos, a nuestro Padre terrenal, digamos, nuestro Padre biológico o nuestro Padre adoptivo, o el Padre que nos toque tener en ese momento. Ahora, desde antaño, el hombre, cuando lo conoció a Dios, quiso darle lo mejor que tenía. Cuando Moisés sube la montaña y está 40 días. Inclusive los sacrificios humanos que se hacían erróneamente, pero se le ofrecían a su Dios, digamos. Las antiguas aztecas y claro, pero ahí hay que entender una cosa, hay que leer mucho a San Pablo, ¿no? Porque cuando llega la ley llega para abolir el pecado. Entonces antes no había ley. Entonces el pecado hay que tomarlo con pinzas ahí. Claro. No, pues obviamente digamos, la ley es mala porque apareció el pecado. Entonces tuvo que venir algo para revertir esa situación. Claro. San Pablo lo explica muy bien. Y por eso viene Jesús a salvarnos, claro, porque nadie podría cumplir la ley al 100%. O sea,
todos moriríamos por pecadores, todos iríamos al infierno porque no podríamos cumplir la ley, Claro. porque somos pecadores. Entonces Jesús viene con su sangre y su misericordia a salvarnos de la rigurosidad de la ley. Claro. No quiere decir que podamos pecar, como tampoco quiere decir que los sacrificios humanos hayan servido. Bueno, no pero- quiero que se malinterprete. Lo que sí es que la gente erróneamente pensaba que sacrificando gente o animales a Dios era un sacrificio agradable a Dios, que hoy por hoy sabemos que es erróneo. Como sabemos que la tierra es redonda, hay muchas cosas erróneas que se hicieron, Igual pero que en su momento se pensaba. Claro, igual son culturas que eran más politeístas que monoteístas, o sea, que no lo habían visto a Dios. Se me ocurre así al pensar en los aztecas, por ejemplo, ¿no? O tendríamos que ir mucho más atrás, que no lo reconocían a Dios. Egipcios, por ejemplo. Bueno, en fin, hay muchas culturas. Igual nosotros tenemos que darle lo mejor a Dios. A ver, el Vaticano tiene muchas cosas de oro, porque la nobleza de antes le otorgaba las pinturas, le otorgaba sus bienes. Cuando morían se los otorgaba al Vaticano, y en esa época el oro, si bien valía mucho, no vale lo que valía hoy, pero valía mucho, pero era más común que lo tengan gente adinerada, y el Vaticano se fue haciendo así. El Vaticano no compra nada, el Vaticano más bien preserva lo que le fueron dando. No nos olvidemos que hubo papas nobles también, y sus fortunas quedaban a la orden del Vaticano. Yo te pregunto, una escultura o un jarrón de oro, mejor dicho, un jarrón de oro, ¿vale más que la escultura de Moisés? ¿Vale más que la pintura que hizo Miguel Ángel en la Capilla Sixtina? Valores sentimentales. No, es claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Obviamente que es el lugar principal y más cercano a Dios, porque es el lugar donde reside el Papa, ¿no? Donde reside el vicario de Cristo. Y bueno, después hay iglesias que tienen están pintadas en oro, revestidas en oro, y bueno, pero era la forma, hoy ya nos hace más así, era la forma de agradar a Dios, de decir, te doy lo mejor. Hoy por hoy no se puede decir que la iglesia que tiene la mayor cantidad de bienes, ni siquiera en obras de arte del mundo, porque hay personas que tienen mucho más dinero, hay multinacionales que tienen más dinero, instituciones que tienen más dinero que países inclusive. Entonces eso ya queda fuera de moda, fuera de digamos, sin sentido. Y te digo una cosa, vendiendo todos los materiales, lo que tenga el Vaticano, y calmaremos el hambre de la humanidad a lo mejor por 1 año, 2 años, 3 años, y después no tiene ningún sentido. Y aparte hablamos de eso, la riqueza de la iglesia. Sí, pero una obra, ¿quién va a comprar ¿quién va a comprar la Capilla Sixtina, la obra de Miguel Ángel, que capaz que vale más que todo lo que está en oro en la iglesia? Entonces, o el Moisés, ese tan hermoso, inmenso Moisés que está en el Vaticano. Pero aparte, si todo es de Dios, ¿por qué no Él puede disponer de sus cosas como Él quiera? O sea, lo que pasa es que la gente, yo creo que dice eso cubriéndose de que la pobreza es culpa nuestra, ni culpa del Vaticano, ni culpa de Dios. Somos nosotros los que generamos pobreza por la ambición, por el egoísmo. Obvio, fíjate cuando Moisés sube la montaña con el oro, la gente, ¿qué empieza a hacer? Vuéltala, Moisés no vuelve más, se fue y no vuelve más. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a pensar los israelitas? Dios no existe, o sea, si se fue Moisés y no vuelve más, pasa el tiempo, vamos a volver a nuestra vieja costumbre. Entonces juntan todo el oro y hacen ese famoso becerro de oro que ellos adoraban. Cuando viene Moisés, obviamente, se arma un escándalo, y tiene que traer orden, traer el decálogo, traer los 10 mandamientos. ¿Y qué es lo que estaba haciendo esa gente? Y estaba ofreciéndole al dios del becerro, no sé quién sería, o a ese becerro le estaba ofreciendo lo mejor que tenía, que era el oro. Y bueno, y esa es una actitud pagana, y nadie cuenta, nadie compara eso.
la gente hoy, la gente adinerada se hace mansiones y después sale y no sé si critica, pero podríamos comparar también. Hay casas que valen más que el Palacio de Santa Marta, la iglesia de Santa Marta en el Vaticano. La casa de Bill Gates debe valer 10 veces más, por decirte algo. Entonces es ridículo, Sidero. Y bueno, pero son cosas lindas para pensarla en la Cuaresma. Totalmente. Porque nos hacen ver el valor, qué valor tiene el dinero en nuestra vida, por qué juntamos tanto dinero y nos olvidamos de Dios. Bueno, ahora se viene también el 1% de Cáritas anual, o sea que creo que es el otro fin de semana. Sí. O sea que también hay que ser generosos y no tacañarle a Dios, porque Dios conoce todo, como le pasó en los Hechos de los Apóstoles, esa pareja que le escondió sus bienes a Pedro y cayeron muertos. Pero después también dice San Pablo que uno tiene que dar generosamente lo que el corazón le dice, o sea, tampoco sin esa obligación como hacen algunas iglesias protestantes sobre el diezmo. Pero bueno, hay que hacer una aclaración muy linda ahora, porque Caritas está haciendo una obra muy linda con este 1%. Se van a hacer entre 50 y 60 casas. Claro, por supuesto. Y eso detrás, eso no sabe la gente. Casas de madera, muy humildes, pero con el esfuerzo de toda la comunidad católica y a veces de la comunidad no católica que quiera participar también, obviamente, porque está yendo al pueblo, ¿no? O sea, Cáritas no se queda con nada, eso hay que entenderlo de movida. Y está aclarado que esta colecta tiene un fin específico, que es distinto al de más por menos de Cáritas que se hace a mitad de año más o menos. Estamos hablando entre 50, 60 hasta 70 viviendas para los barrios más carenciados de nuestra ciudad, que es una obra hermosa. Así que bienvenido sea esa colecta. Son 50 familias que estamos hablando que podrán tener una casa nueva de madera, pero una casita ya que no es el ranchito que puedan estar viviendo, que van a vivir de una mejor manera. Sí, Cáritas, digamos, está siempre actuando y ayudando, hizo colecta de ropa ahora últimamente. Así que bueno, a ver, espera, déjame ver el Evangelio del día como para terminar nuestro programa, a ver qué nos dice. Bueno, todo esto es parte de esta época, mientras vos buscás, todo es parte de la época de Cuaresma. La reconversión, ¿no es cierto? Cáritas nos da un ejemplo, el Papa nos da otro ejemplo, porque tenemos que seguirlo, antes de criticarlo tenemos que seguir las lecturas y los escritos diarios que hace el Santo Padre, o los escritos semanales, donde está el verdadero pensamiento de Francisco, del Papa Francisco, y cómo constantemente llama a nosotros a la reconversión, ¿no? Todo el año, que no es a las familias, a la juventud, a los grandes, a los descarriados, volver a Jesús, volver al camino bueno, volver al camino de Dios, que lamentablemente por ahí nos desviamos bastante. Mirá, le diste en la tecla con la lectura de hoy, que es Lucas 15, el hijo pródigo. Es que siempre Jesús está rodeándonos de nuestras, de lo que necesitamos nosotros. O sea, todas las de Jesús rondan nuestros problemas mundanales, y de ahora y del futuro. Claro, no, pero dijiste justo de volver, digamos, a la conversión, de volver a Dios después que nos desviamos, sabiendo que siempre nos va a recibir con los brazos abiertos y nos va a hacer una fiesta, porque por cada persona que se convierte hay una fiesta en el cielo, también dice la Biblia. Y también los que están del otro lado, que son los menos, pero no tener ese celo que tuvo el hijo, pues saber que ellos están siempre con Dios y que lo de Dios es de ellos, como pasa con muchos santos sacerdotes y mucha gente. Sabemos que santos acá en la tierra no hay, pero nos aproximamos, queremos ser santos, nos comportamos como personas justas. Un camino. Claro, un camino de uno busca la santidad. Pero
como era saber que también las cosas de Dios son de ellos. O sea, no tener ese celo, porque nunca es bueno. Y para terminar, lo que dice el Papa Francisco para la Cuaresma de este año, que dice en su título de la carta, además, la creación expectante está guardando la manifestación de los hijos de Dios en su conjunto, ¿no? Porque claro, estamos todos, cada uno se puede manifestar individualmente, pero necesitamos que todos nos manifestemos de la misma manera para ser todo uno. Dios está esperando que volvamos a Él, en una palabra, la creación expectante, ¿no? La creación es Dios, y los santos que están alrededor. Dice como para que lleguemos a ser una plenitud, ser con plenitud hijos de Dios, y caminar de Pascua en Pascua hacia el cumplimiento de aquella salvación que ya hemos recibido gracias al ministerio pascual de Cristo, pues nos ha sido salvados en esperanza. Bueno, hay que leerla, es muy lindo leer la carta, igual que también podríamos después leer la carta del Monseñor Martínez. Y bueno, me parece que ya nos quedamos sin programa, Sergio, así que será hasta la semana que viene. Bueno, será hasta la semana que viene, seguimos en tiempo cuaresmal y vamos a traerle otras cositas ya muy relacionadas a los santos y cómo lo vivían en el tiempo cuaresmal. Es un dato que nos va a ayudar a vivificar el alma, ¿sí? Será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Dale, nos vemos, gracias a todos por escucharnos y esperamos también sus comentarios en la página de Facebook, YouTube, y si no, la semana que viene acá en la radio. presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones.
sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó.